diciendo así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikola amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torah. Y hemos dicho: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh eterno dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy continuamos con la serie de los salmos. Tenemos el Salmo 49, el cual pues se ha titulado para esta ocasión: las riquezas nos pueden robar nuestra vida. Ese es un salmo que viene, es el último de los salmos de una serie de salmos que vienen desde el Salmo 42, de los escritos por los hijos o los que se han atribuido a los hijos de Coraj. Vamos a hacer un resumen donde pues para ver lo que estos salmos nos han dado en este tiempo, en estas últimas semanas. Tenemos en el Salmo 42, clamor al Eterno por su presencia en nuestras vidas. Salmo 43, se pide al Eterno que seamos vindicados por faltas cometidas, que seamos liberados de esta esclavitud. Salmo 44, se cuentan las maravillas realizadas por el Eterno desde la época de nuestros padres hasta quizá la época presente, donde podemos vivir pruebas. El Salmo 45, una canción donde exaltamos al Eterno y veíamos que era un salmo profético para las bodas del Cordero. Salmo 46, se alaba al Eterno declarando que es la única fortaleza, amparo y protección, y que Él es nuestra única ayuda en los tiempos difíciles. Salmo 47, se proclama al Eterno como el único soberano sobre la creación, pero en este salmo específicamente sobre la creación de la tierra. El Salmo 48 se honra al Eterno recordando la tierra que Él escogió, la tierra de Jerusalén, el monte de Sión, y que Él es el Elohim eterno y único. En este Salmo 49, en la porción 1 al 9, vemos cómo el salmista, quien hace el salmo, hace un llamado de atención a las naciones, pero se deja claro que el pueblo del Eterno es un pueblo entendido y que mediante su testimonio deja ver que hay que tener cuidado, pues hay algunas cosas, y entre ellas una, que son las riquezas, y estas nos pueden apartar del Eterno. Y de igual manera podemos ver, como lo muestra, y ya lo vamos a ver en este salmo, que ellas no redimen el alma, no redimen las almas, no redimen nuestra vida, no nos salvan. Entonces vamos a iniciar leyendo completamente esta porción. Para el director de los hijos de Coraj, un canto. Escuchad esto todos los pueblos, oíd cuántos habitáis la tierra, el pueblo llano y los nobles, los ricos y los humildes. Proclamaré palabras sabias, serán sensatas mis reflexiones, prestaré atención al proverbio, expondré con la cítara mi duda. ¿Por qué he de temer en tiempo adverso que me cerque la maldad de mis rivales, de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan? Pues nadie puede redimir a otro, ni pagar a Elohim su rescate. Es tan alto el precio de su vida que no se logra jamás. Entonces vamos a ver por porciones para ir entendiendo lo que el salmista nos deja como mensaje. Entonces vemos en los versos 1, 2 y 3, dice: para el del canto, escuchad esto todos los pueblos, oíd cuántos habitáis la tierra, el pueblo llano y los nobles, los ricos y los humildes. En esta porción podemos notar que el salmista está haciendo como una atalaya, mostrando y anunciando y llamando a estos los pueblos. ¿Cuál pueblo? Cuando nosotros vamos al hebreo, aquí dice escuchad. Cuando lo vemos desde el hebreo, es una palabra que está en pasado.
Entonces dice, escucharon esto todos los pueblos. Aquí es donde vemos cómo a veces las traducciones nos pueden quitar la esencia de algo que se está diciendo. Entonces, escucharon esto todos los pueblos. Aquí se refiere al pueblo de Israel. Cuando nuestros padres estaban en el desierto, cuando nuestros padres entraron a la tierra prometida. Y la siguiente parte dice, oíd. Este oír es escuchen en el presente. Ya cambia del pasado al presente. ¿Cuántos habitáis la tierra? Aquí está hablando a aquellos que estamos en la dispersión, que hicimos o hacemos parte de ese pueblo que fuimos dispersos por la desobediencia. Y dice, el pueblo llano, los nobles, los ricos y los humildes. Y esto nos lleva a ver cómo hablaba Rab Shaul, y está hablando a todos, nos está hablando a todos. Estemos en la condición que estemos en la pobreza, en la riqueza, blancos, negros. Bueno, las palabras que se quedan cortas para decir. Entonces vamos a Romanos 1, porque esto nos lleva aquí lo que dice Rab Shaul. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo aquel el que cree, al yehudita primeramente y también al griego. Entonces aquí vemos que le está hablando a todos aquellos que estamos dispersos, porque lo traemos hoy a nuestro presente, que hacemos parte todos de un pueblo. Entonces estamos siendo exhortados. Dice, versículo 4 y 5. Proclamaré palabras sabias, serán sensatas mis reflexiones. Prestaré atención al proverbio. Expondré con la cítara mi duda. Entonces vemos cómo el salmista está diciendo, les voy a hablar unas palabras sabias. ¿Dónde están esas palabras sabias? Están directamente en nuestra bendita palabra del Eterno, desde la Torá hasta el último libro, el Apocalipsis, donde debemos, como dice aquí, si el salmista está prestando atención al proverbio, al machal, a la historia, al testimonio, a lo que va a exponer, ¿cuánto más nosotros debemos prestar atención a esto? ¿Sí? Y aquí dice, expondré con la cítara. La cítara era un instrumento musical que ellos tenían. Entonces, esto nos lleva a que debemos meditar en estas palabras que nos van a decir, en esas palabras que hoy el salmista trae a nuestras vidas, así como lo hacía él. Él meditaba. ¿Y cómo meditaba? Haciéndose preguntas, mirando, haciendo introspección de qué era lo que había en su vida y también para todo el pueblo. Podemos ir al Salmo 19:4. Esto nos lleva maravillosamente a una palabra que debemos tener en nuestras mentes. Permítame, yo busco por acá el Salmo 19:4. También habla de cómo debemos en esta meditación referirnos delante del Eterno. Dice, perdónenme, esta no es la cita. Discúlpenme a ver porque creo que está corrida. Hay unas diferentes Biblias, entonces permítame, ya lo buscamos en otra palabra. Y dice así: mas por toda la tierra sale su pregón hasta el fin del mundo, su mensaje hasta el pabellón donde mora el sol. Entonces vemos como la palabra de nuestro Padre eterno son esas palabras sabias a través de su bendita Torá, que van desde un extremo de la tierra hasta otro, y que las debemos escuchar quienes hoy, los que hacemos parte de su santo y bendito pueblo. Versículo 6. ¿Por qué he de temer en tiempo adverso que me cerque la maldad de mis rivales?
Verso 7, de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan. Entonces, nosotros debemos llegar y meditar sobre esta palabra, porque no debemos temer, y mucho más en los tiempos difíciles, y cuando nos ponen cerca aquellos que dicen que las riquezas no hay nada más que esto, y se jactan diciendo que todo lo que ellos hacen, lo hacen por sus propias manos, llegando así a esa soberbia de decir de que todos tenemos un precio. Y nosotros nos podemos contaminar con esto, porque hay personas que pueden actuar de esta manera, que los vemos prosperar y quizá digamos, pero ¿por qué prosperan? Entonces se jactan y no entienden que la prosperidad puede venir del Eterno, pero aquellos que se dedican a sembrar dinero, lo que van a cosechar es dinero, pero no va a haber nada para sus vidas. Van a vivir vidas vacías, van a vivir vidas sin sentido, sin propósito. Y a veces se piensa con esta soberbia que pueden comprar la redención de sus vidas. Ejemplo, llevando tributos a un templo, creyendo que eso es parte de su salvación, que eso los va a salvar o los va a redimir de la ira del Eterno. Entonces llegan y llevan bolsas, sacos de dinero y diciendo, no, con esto ya la hice, ya con el dinero pagué mi redención, cuando esto no es así. No hay humildad. Esto nos muestra que nosotros debemos ver la bendita palabra del Eterno como esa prosperidad que nos da el Eterno. ¿A través de qué? De conocerla, de vivirla, de llevarla a nuestros corazones, meditarla y hacer lo que está en ella escrita, porque no solo se puede quedar en nuestro conocimiento esto. No estoy hablando de que no podamos tener riquezas, claro que sí, porque si las riquezas son dadas a nosotros es para poder traer a nuestras vidas shalom. ¿Para qué? Para poder dar al otro, para ser humildes. Entre más tengamos, más humildes debemos ser. Y no ver cómo aquellos que se jactan teniendo riquezas, la soberbia los puede consumir. Porque la palabra dice que antes de la caída está la soberbia. Y vamos a ver lo que nos dice en Mateo 6, 24 al 34. La palabra quizá ya todos la conocemos. Y también es una exhortación de nuestro Adón Yeshua. Mateo 6, 24 al 34. Y vamos a leerlo. Dice, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servirle a Elohim y a las riquezas. Vemos esta exhortación. O nos dedicamos a hacer dinero para volvernos soberbios, o nos dedicamos, como dice también Mateo 6:33, que está dentro de esta misma porción, más bien a buscar el reino de Dios y su justicia, el reino de Elohim y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo buscamos el reino? Estando dentro de su palabra, conociendo al Eterno y obrándola, porque todo no se puede quedar en nuestro intelecto, porque todo es muy bonito en el intelecto, pero si no obramos lo que conocemos, estamos siendo incoherentes, porque podemos pensar una cosa y hacer otra. Y aquí vemos que entonces la intención de nuestro corazón se va a notar. ¿Cómo? A través de mostrar la soberbia, a través de mostrar altivez, porque lo hice todo en mis propias fuerzas. Y esto pues, y en contraprestación, vemos, en contraparte, vemos cómo
debemos actuar. Y entonces vamos a Josué 1:7 al 9. También todos lo conocemos, que nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moche te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo donde quieras que vayas. Parte de esta riqueza maravillosa de la Torá es que el Eterno nos va a acompañar donde quiera que vayamos, va a estar con nosotros, nos va a guiar, nos va a elevar, nos va a exaltar, y vamos a lograr así agradarle, porque somos humildes y porque la prosperidad viene de Él, las riquezas provienen de Él, que todo lo que cuanto existe proviene únicamente de Él. Y no podemos ver los tiempos adversos, porque Él, su palabra lo dice, Él es fiel a su palabra, que Él nos va a proveer en esos tiempos de angustia, en esos tiempos donde no debemos mirar, ni codiciar, ni envidiar las riquezas de otros, porque nuestra riqueza está en el Padre soberano y eterno Rey. Versículo 8. Este es un versículo que puede tener doble connotación. Dice: pues nadie puede redimir a otro, ni pagar a Elohim su rescate. Vemos cómo nos muestra esta palabra, que humanamente el dinero, el Eterno no recibe ni dinero ni sacrificios humanos para redimir a las personas por sus pecados. Cada quien debe pagar por su pecado. O sea, volviendo al Eterno en Teshuvá, en arrepentimiento, o con la muerte. Pero, un ejemplo, yo no puedo pagar por el pecado de nuestro amado pastor Jacob, ni puedo pagar a Elohim su rescate con dinero, porque lo estamos viendo en el contexto que venimos, que no hay nada que pueda pagar el rescate de las personas humanamente hablando, porque solo hay un sacrificio maravilloso que puede redimir a las personas, el único sacrificio que el Eterno permitió, él mismo siendo hombre. Se sacrificó por nosotros, murió, pero tenemos una esperanza maravillosa, resucitó, y nosotros nos gloriamos en su resurrección, porque tenemos la esperanza de que si morimos, nos mostró que siendo hombre, que nosotros si morimos y seguimos por las sendas de su justicia, cuidando este camino maravilloso que nos ha dado, vamos a resucitar. Y lo mejor aún, para la vida eterna, porque hay una resurrección que es para la destrucción. Entonces vemos, también pueden venir aquí una pregunta: ¿por qué el Eterno permite entonces tantas muertes? Pero la respuesta es que cada ser humano, por la consecuencia de su pecado, es la muerte. Pero como hablé anteriormente, hay una maravillosa porción que nos da el Eterno, que es que si venimos a Él en arrepentimiento genuino, seremos perdonados.
Entonces, debemos tener siempre en claro que Él mismo, siendo Elohim, se hizo hombre para redimirnos a nosotros. Pero que ningún hombre, ninguna clase de dinero, ninguna clase de cualquier otra cosa puede redimir a las personas. Pues nada, con nada podemos pagarle a Elohim para rescatar a una persona. Él mismo es el quien rescata. Vemos en Bemidbar también tenemos otra connotación acá de el Pidión Javén, la redención del primogénito, que el Eterno permite este rescate con un propósito, porque aquí nadie muere. Es simplemente una redención ¿para qué? ¿Para qué? Porque en este momento, como lo dice, vamos a ir a Números 3:40 o Bemidbar 3:40 y 42, que el Eterno aquí permite un rescate por una redención. Pero aquí hay una diferencia. Las personas están vivas, no están muertas. No hay un pago de muerte. Ahí es un rescate. ¿Para qué? Para librar a una persona. Porque a través de ver la palabra, debe haber un rescate por los hijos primogénitos. Porque el Eterno en su palabra dice que todo primogénito lo debemos entregar a Él. ¿De qué manera? Para que le sirva a Él. Pero hoy, como estamos en la dispersión, esto no se puede hacer porque tendría que hacerse el servicio en el templo, como le pasó al hijo de Ana, al profeta Samuel, al juez Samuel, que fue entregado al templo para el servicio en el tabernáculo, para el Padre Eterno. Y esto se hace también para liberar a nuestros hijos, que se paga una cantidad por la redención de Él. Pero vemos que no hay ningún sacrificio de por medio. Entonces vemos números y Adonai dijo a Moshe: cuenta los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Adonai. Y contó Moshe, como Adonai le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces esto se hace para redimir de una responsabilidad de servicio al Eterno. Pero como dije anteriormente, no hay sacrificio de por medio. Para librarlos y que sus vidas puedan continuar adelante. O sea, más adelante se profundice sobre este tema. También vamos a Isaías 43, 11 y 14, que dice: Yo Adonai, fuera de mí no hay quien salve. Y vamos al versículo 14, dice: así dice Adonai, Redentor vuestro, el Santo de Israel. ¿Quién es el único que nos redime? Que pagó un alto precio por nosotros. El único es Adonai. Aquí vemos también cómo se muestra la unicidad. Adonai, Elohim, es Yeshua HaMashiach. Vamos a 1 Corintios 15, 14. Que dice: y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra emuná. Por eso nosotros hoy en día no nos gloriamos de su muerte, no celebramos su muerte como algunos lo hacen. Nosotros hoy celebramos
su resurrección, porque Él fue quien pagó ese rescate por cada uno de nosotros. Él fue quien entregó su vida para darnos una vida eterna a nosotros, a través de que toda la humanidad tiene la oportunidad, pero solamente aquel que cree y aquel que viene dispuesto a obedecer puede obtener este maravilloso paso a la redención. Vamos a terminar. Versículo 9. Es tan alto el precio de su vida que no se logra jamás. Esto implica realmente que humanamente nadie puede morir por los pecados de otro. Esto implica que aún trayendo todo el dinero, lingotes de oro, Bitcoin, todo, nada de esto podrá redimir al pueblo de Israel. Nada de esto, ni siquiera alguien muriendo por otro. Aunque vemos que la escritura nos muestra que hay muertes, pero que fueron causadas por el pecado. Como lo dice la misma palabra, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo paga? ¿Cómo pagamos? ¿O cómo es esa paga? Muriendo primeramente espiritualmente y por la misericordia del Eterno, muriendo físicamente. Queriendo decir así, que hay que tener cuidado, mis hermanos, de entender que lo único que salva a las personas fue su sacrificio, que no hay nada más que podamos hacer, ni siquiera nuestras obras de justicia, pero debemos mantenernos. ¿Qué nos mantiene en este camino? Esas obras de justicia, porque ya pertenecemos a un pueblo, ya tenemos identidad, ya caminamos como quiere el Eterno, o empezamos a caminar porque nos falta un largo recorrido. Pero día a día tenemos que ir mejorando, buscando cada día más y más de su presencia, teniendo comunión unos con otros, amándonos unos a otros y continuando hacia adelante, como es la premisa de aliyá en aliyá, cada día, quitando los ojos de ese Dios dinero, sabiendo que la vida, el propósito de nuestra vida es la vida eterna, para vivir junto con nuestro Padre eterno. Y esto se repite y se recalca día a día porque los salmos nos traen esa verdad. Aunque a veces cuando uno lee el texto no se nota, pero eso es lo que nos trae, haciendo estudios profundos. Miremos lo que nos dice Ezequiel 18 al 20. Jeremías, Ezequiel. Isaías, Jeremías. ¿Así? Bueno. Se me perdió el libro. Uy, mira. Ezequiel 18 al 20 nos dice, para que veamos algo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso nos habla que nuestro Padre eterno es un Elohim justo,
paga con justicia. Todos, tanto el justo como el impío, vamos a recibir un pago. La justicia para el justo, vida eterna. La destrucción, la impiedad para el impío. Primera de Corintios 6:20. Estamos dando un gran recorrido por las escrituras. Primera de Corintios 6:20. ¿Es tan alto el precio de nuestras vidas? ¿Que cómo lo hizo? Hemos sido comprados por precio de sangre y debemos glorificar a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Él. Entonces vemos este sentido de pertenencia que debemos tener hacia el Eterno, hacia el Padre. Le pertenecemos totalmente en cuerpo y espíritu, en alma, a Él. Y asimismo lo alabamos, lo honramos, lo glorificamos, lo bendecimos. Que nuestra boca sea una boca que proclama alabanzas al Rey. Y vemos ese costo tan grande o lo que costamos para Él, únicamente para Él. Entonces vemos cómo el precio de nuestra vida, como muestra este verso, no se logra con dinero. No se logra con que otro muera por mí. Se logra únicamente porque Él nos amó primero. Primera de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro 1:18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos afirma también aquí justo el Kefa, Pedro, que fuimos comprados, que es tan alto nuestro precio, que fue comprados con la sangre de nuestro Mesías. Ese es el precio que hay por nuestras vidas, su sangre. Apocalipsis 5:9, y ya terminamos. Nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, oh Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A todos aquellos que están dispersos, debemos orar por aquellos, por nuestros hermanos que están en la dispersión, para que vuelvan, para que entiendan que hay un único precio que es válido para la redención de sus vidas. Es la sangre de nuestro Mesías Yeshua, que hoy gracias a ese sacrificio, cada uno de nosotros estamos aquí para la gloria y honra de su santo, precioso y poderoso nombre. Que hoy estamos aquí para dar testimonio de esa grandeza, de lo que hicieron nuestros padres, para vivir vidas justas, santas delante de Él, y que a través de nuestro testimonio otros puedan ser transformados. A través de nuestras palabras de vida, otros entiendan que hay un precio muy alto que se pagó para que retornaran a nuestro eterno Rey y soberano Padre. Bendito y poderoso Rey del universo, Abacadosh, te damos gracias, Rey, porque has sido tú
ese sacrificio maravilloso, Padre, para redimir a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Que cada día a día, Padre, podamos ver tu presencia en cada uno de nosotros, Padre. Aunque pasemos adversidades, aunque pasemos dificultades, aunque también estemos en la bendición, Padre, jamás nos volvamos soberbios. Jamás lleguemos a ser desafiantes, sino vivir vidas prósperas en ti, mi Rey amado. Gracias por cada uno de los que hacemos parte de tu pueblo, Rey. Que seas tú glorificándote en las vidas de aquellos que están todavía fuera. Aquellos nuestros hermanos de Efraín, que no han escuchado, que no han entendido, Padre. Que seas tú y tu bendita palabra abriendo esos oídos, abriendo esos entendimientos, para que comprendan que hay un solo camino, una verdad y una vida. Y esa vida es al lado tuyo. Te alabamos y te bendecimos, Rey eterno, por tu amor, tu misericordia infinita. Que hoy tengamos un maravilloso Shabbat, una apertura de Shabbat en bendición. Bendecimos a cada uno de nuestros pastores, líderes, ministros que se encuentran aquí en esta ciudad, Padre, en la ciudad santa, en Israel. Que seas tú guardándolos y prosperándolos en ese caminar. Gracias, Rey eterno, por tu amor, tu misericordia infinita. Bendigo también a todos nuestros hermanos que estamos hoy aquí conectados y los que se conectarán próximamente. Que seas tú manifestando tu gracia, tu gloria, tu favor, tu bondad a cada uno de nosotros y que continuemos siempre adelante, siempre exaltando tu santo y poderoso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación, nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos terminado este estudio. Espero que haya sido de bendición, que se siembren en sus corazones estas palabras y vamos a meditarlas. Vamos a bendecir a nuestro Abba Kadosh por esta su Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno dador de la Torah. Amén, amén y amén. Amén.